Nosotros trabajamos un montón con protocolos y con planes de igualdad y demás, por lo que esta realidad también siempre la contemplamos. Habría un siguiente paso, que son elementos o sistemas que sostienen estas violencias, porque si no, no se sucederían, ¿no? Al final estamos repitiendo una serie de patrones y estamos dentro de una rueda de hámster que si no la paramos, de alguna manera, esto continuará así. Y no sabemos hacerlo, pero queremos hacerlo. ¿Qué más? Os hablaré de qué es un sistema, porque todo el rato vais a decir, qué pesada, qué es esto del sistema. Sistema interpela a que somos toda la sociedad y el sistema donde nos desarrollamos los responsables de que estas violencias no se den. No podemos solo señalar a la persona que está cometiendo estas agresiones ni a la que las está recibiendo, porque todas tenemos una responsabilidad. ¿Qué más? Bueno, sí, aquí sí que haré hincapié en el tema de las realidades urbanas y las realidades rurales. ¿Qué nos pasa a nosotras? Nosotras estudiamos siempre desde la centralidad, ¿no? Cada vez que vamos a hacer un curso, pero vivimos en el Pirineo de Lleida, trabajamos en 9 comarcas que son realidades rurales que nada tienen que ver ni nada podemos hacer con la teórica que nos llega. Por lo que hemos tenido que redefinir y repensar y hacer un estudio de qué nos encontramos y cómo abordarlo. Por eso yo cuando me impliqué en estas jornadas pensé que sería interesante aportar esta mirada justamente en una ciudad, ¿no? Porque casi nunca nos pasa al revés y a ver si así generamos un poco ya esta inercia. Y después las dificultades, retos y oportunidades que ofrecen los entornos rurales, porque no todo es malo. Hay cosas que a veces pueden facilitar los cambios y transformaciones. Y por último, intentaremos llegar a este caso práctico donde vamos a hacer una pequeña representación, teniendo en cuenta que no somos actrices ni nada, que es simplemente acercar algo de una forma más amable, ¿vale? Con la intención de que tengáis unos tips de cara al destape. Y entendiendo por destape cuando una persona nos confiesa o nos explica o comparte, seguramente por primera o por una de sus primeras veces, que ha sufrido algún tipo de abuso. ¿Vale? Del tipo que sea. En este caso, como las jornadas van sobre el ASI, pues nos centraremos en esto. Puedes pasar porque es mi presentación y ya lo has dicho todo. Bueno, solo decir que GR Feminista es una asociación de la que soy presidenta, pero somos un equipo y esto forma parte del equipo y nuestra participación en Agitando Conciencias también. Entonces, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un sistema patriarcal que ejerce y reproduce ciertos tipos de violencias que mayormente se clasificarían en... Las clasificaciones pueden ser odiosas porque no siempre representan todas las realidades, ¿vale? Así que, por favor, que nadie se sienta ofendido si me he dejado alguna cosa, por eso he añadido cualquier forma análoga. Así es un poco como nosotras trabajamos. Entonces tenemos... si os parece, voy a hacer un ejemplo de cada una, ¿vale? Para que sea más fácil integrar lo que estoy diciendo. Creo que verbal es fácil, pues un insulto con intención de herir al otro, ¿no? No es lo mismo que un ¡ay, qué tonta! Violencia física, todos lo tenemos claro. Violencia psicológica, aquí entra la manipulación, ¿no? El utilizar métodos que dañan a esa persona de una forma que no es física. ¿Qué más? La agresión sexual o el abuso, desde un beso de Jennifer Hermoso a algo muchísimo más grande. Familiar, yo creo que el ASI generalmente es una de las violencias donde más recae el tema que sea familiar, no solo por la violencia que se ejerce entre la víctima y abusador, sino por la que ejerce el entorno al no reaccionar o no activar los mecanismos para que eso no se vuelva a reproducir. La vicaria, que, bueno, tú hablabas de leyes de que protección al menor y eso, pero claro, creo que la violencia vicaria que está habiendo últimamente evidencia que no estamos protegiendo a estos menores, que un maltratador difícilmente será un buen padre. Entonces, si esto la justicia no lo entiende, nos encontramos con madres que están en la cárcel por no haber permitido que los padres tengan acceso a su turno de visitas o por haber abandonado el país con todo lo que comporta, con toda la renuncia que comporta para poder sobrevivir y que no abusen de su criatura. ¿Qué más? En el ámbito laboral, desde soportar un nena aquí en Cataluña, cuando a lo mejor eres mayor que la otra persona y no se lo hacen a tu compañero, pero también hay muchas otras, al final la psicológica también puede ser laboral, quiero decir, todas se entrelazan entre ellas. En el ámbito social y comunitario, pues cuando yo paso... Vale, cuando yo paso por delante de una obra y recibo un comentario no deseado, no solo lo recibo yo, sino que el resto lo veis, ¿no? Entonces es como un tema social de que dicen, no, pero es normal que los paletas en la obra te digan... No, no es normal. No es normal que yo me tenga que sentir agredida, ¿vale? Y cualquier otra forma... bueno, y violencia interseccional, que esto ya va más desde donde tratamos desde el feminismo las violencias, como diciendo que cualquier eje de opresión por el cual tú estés atravesado
como podría ser el racismo, como podría ser el capacitismo, como podría ser mi orientación sexual o mi identidad de género, hace que recibas una violencia, ¿no? Y antes tú, no sé qué has comentado también del ámbito... Vale, ahora no lo sé cómo liga, pero sí que iba en esta línea de decir, claro, tú te entiendes con otras personas que han vivido tu misma experiencia porque al final has sido atravesada por un eje de opresión. Entonces, ¿qué me pasa? Que a mí, por ejemplo, con el colectivo racializado, con la gente que tiene una discapacidad, igual puedo encontrar una empatía que no me esperaba encontrar, pero es que al final lo que nos atraviesa o lo que nos hace tener algo en común es que hemos sufrido este sistema de poderes. El ASI, por lo tanto, no es una violencia aislada, sino que es fruto de la normalización y sistematización de muchas formas y ámbitos de la violencia. Vale, ¿qué elementos o sistemas sostienen las violencias? ¿Cuál es el pez que se muerde la cola? Perdón, es que yo siempre estoy en institutos y demás y me muevo entre las mesas y no estoy acostumbrada a esto. El sistema que sostiene que se produzcan todas estas violencias es que siempre existe una o más personas agredidas, una o más personas agresoras y una parte observadora. ¿Qué pasa? Esta sociedad le está pidiendo a la persona que por lo que sea se ha situado por debajo porque ha recibido una violencia, que no solamente se ponga sola al mismo nivel, sino que lo supere y lo aplaste. Esto es imposible, porque le estamos pidiendo a una persona en sus horas bajas que haga todo esto. Y no lo puede hacer, es súper revictimizante pedir o exigir esto. Por lo que necesitamos apelar sobre todo al entorno y a las personas observadoras que a lo mejor en su momento no nos hemos dado cuenta o hemos tenido el privilegio de poder mirar hacia otro lado porque no me está pasando a mí, pero aquí es donde viene la grandísima transformación. ¿Qué pasa si la persona observadora abandona su rol pasivo para ser activo? Pues seguramente que esta rueda de hámster no se aguantaría, porque entonces ni la persona agresora perpetuaría sus conductas debido a la impunidad y a la no responsabilidad de sus actos, la persona agredida seguramente no guardaría silencio en un entorno donde sabe que tiene apoyo, que el silencio al final solo beneficia al agresor, no habría un exilio de las víctimas, que esto tiene más que ver con nuestra realidad rural, ¿vale? Que lo que nos pasa a nosotras es que no sobrevives en una población tan pequeña y por lo que tienes que irte tú. ¿Qué pasa si se queda el agresor en el territorio y siempre hay esta inercia? Pues que las conductas aún se enquistan muchísimo más. Luego tenemos el tema de la infantilización de la víctima. Claro, en el caso del ASI son criaturas y existe un poder muy grande por parte de los adultos que están gestionando esta agresión a la hora de tomar decisiones que beneficien realmente a la criatura y pongan sus intereses en el centro. Y luego también está la victimización de las personas mayores, ¿no? Que ya somos mayores de edad, pero que en un momento determinado en que explicamos nuestra historia, nuestro trauma o nuestro abuso, se nos trata ya de una forma distinta y se decide por nosotros, ¿vale? Esto continúa pasando. ¿Qué más? ¿Qué perpetúa que haya este sistema? Pues la falta de posicionamiento por parte de los observadores, la minimización de los actos. Tenemos en nuestro vocabulario todo un repertorio de expresiones hechas que hablan sobre minimizar los casos. Y una complicidad con el agresor. Eso no significa que me vaya de copas con el agresor, pero si yo al agresor no lo hago sentir incómodo, no lo hago responsable de los actos, entonces estoy teniendo una complicidad de alguna forma, ¿vale? No hace falta que vayamos, ya os digo, que compartamos muchos espacios. Simplemente el no posicionamiento es complicidad para con el agresor. Entonces, os he dicho que os hablaría de los sistemas, porque nosotros lo contemplamos como un todo. Claro, sin agresores y observadores no habrían víctimas tampoco, ¿no? Entonces este es el conjunto. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de un sistema, es un sistema que sostiene ciertos tipos de conductas violentas y estamos incluyendo a todas las personas que de una forma activa o pasiva están colaborando en la perpetuación del abuso, no solo a las personas, sino una serie de mecanismos y herramientas involucradas que también sostienen este sistema. Ahora vamos a partir desde el microsistema, ¿vale?, al macrosistema. El microsistema soy yo, Marina, con mis ideales, intentando criar y educar a mis criaturas desde un ámbito, desde la prevención, desde crear canales de comunicación para que puedan expresarme si les pasa alguna cosa, diferenciando mucho un secreto bueno de uno malo, diferenciando mucho con quién sí y con quién no, si hay diferencia de edad. Pero cuando yo salgo de mi zona de confort, a lo mejor, bueno, de mi zona de confort, de mi espacio, de mi parcelita, a lo mejor me encuentro simplemente con una parte de la familia, con unos compañeros, con un centro escolar o con un vecindario que no comparte mis mismos valores y no me está ayudando en la línea de lo que yo quiero hacer o como yo creo que se tienen que hacer las cosas, porque cada uno aquí tenemos nuestra opinión.
Entonces tendremos un ecosistema que ya es como la parte que cubre todo esto, que es el mensaje que a mí me llega constantemente de los medios de comunicación, de las televisiones, de la radio, ¿no? El mensaje, por ejemplo, que en nuestro vocabulario esté implícito incesto, significa que hemos normalizado que estas conductas pueden existir. Si no existieran, no le hubiéramos puesto nombre, ¿no? Gobierno local que a lo mejor tiene o no unas políticas que van a favor o no de lo que nos está interesando. Una iglesia que al final pues mucho ha tenido que ver en el ámbito del ASI, por lo que es difícil. Y una familia extendida, pues bueno, pues a lo mejor esa persona que te sientas una vez al año en la mesa, vale, te sientas una vez al año en la mesa y compartes, pero también forma parte de esto. Pasa a la siguiente. Vale, este sería el tema de que yo vivo en una ciudad, voy a utilizar Barcelona, ¿vale? Y mi familia a lo mejor la tengo pues aquí en el barrio de Sagrada Familia, a lo mejor el centro escolar donde estudio o trabajo lo tengo en Gracia, mi comunidad espiritual, pues no sé, yo no tengo de esto, pero pues castells, hago castells en Sants, ¿no? Y tal. ¿Qué pasa? Que si a mí me falla uno de los sistemas, yo de alguna forma puedo sobrevivir, porque no todos los sistemas están contaminados. Pero, sin embargo, cuando estamos en las realidades rurales, todo se reduce. Y todas estas comunidades que os he explicado por separado, que están en diferentes barrios, cohabitamos. Por lo tanto, la revictimización, como os podéis imaginar, es muchísimo más fuerte en estos ambientes. Y esto provoca precisamente este exilio del que os hablaba, dejando en el centro de estas zonas las personas agresoras y el abandono de las víctimas y la normalización de ciertos patrones, conductas sociales muy nocivos. Entonces, a ver, acceso a los recursos, ¿qué sería dificultades o demás? Nosotros tenemos un problema con el acceso a los recursos porque tenemos falta de servicios especializados. Tenemos un SIE, que es un servicio de intervención en personas adultas que hayan sufrido violencias que no sean de género o LGTBI-fobia, entonces todo el resto vamos ahí, ¿vale? Trabaja 7 comarcas y es un servicio que va súper saturado y no tiene una localización. Además, los edificios donde te visitan generalmente exponen mucho a las víctimas a la hora de entrar, porque es un consell comarcal y cuando tú entras allí todo el mundo sabe que estás yendo a servicios sociales o a tal, y por lo tanto hay una exposición incluso en el recorrido de reparación. En caso de criaturas tenemos un satélite EFES del Hospital de Santa María y Arnau de Vilanova, que son los hospitales de Lleida, que igualmente es para 7 comarcas, donde tenemos una pediatra, tenemos una educadora social y tenemos una psicóloga, ¿vale? Para 7 comarcas. Esto es lo que tenemos. Adelante. ¿Qué más? Aislamiento o falta de anonimato. Esto haría alusión un poco a lo que os he contado de entrar en un edificio y que todo el mundo sepa lo que vas. El estigma, porque en las poblaciones entra el estigma, que matas a un perro y te llamaron mataperros para el resto de tu vida. ¿Qué más? El aislamiento geográfico también puede dificultar que yo me tenga que ir. Y sí que... y ser vistas acudiendo a los servicios especializados. ¿Qué más? Normas culturales y tradicionales arraigadas que lo único que hacen es reforzar estos estereotipos y estos roles tan nocivos y que incluso las propias celebraciones contienen violencia, ¿no? Pero más allá de ahí es que al final se perpetúa una tolerancia hacia ciertas conductas y una normalización. Y luego, pues alimentado de esta cultura que tenemos de esto es un asunto privado, esto queda en familia. Vínculos, dimensiones del impacto y las redes de apoyo. ¿Qué pasa? Los vínculos son más estrechos y si hacemos bien las cosas, tenemos la oportunidad de notar cambios mucho más rápidos y mucho más perceptibles, porque al final esta comunidad es más pequeña y es mucho más fácil interpelarla toda de forma sistémica, ¿no? Aquí yo digo, voy a llegar a las escuelas o institutos de Barcelona. Yo no sé por dónde empezar, pero en mi comarca tengo 7 colegios y 4 institutos. Es muy fácil hacer un abordaje sistémico, que es como funcionamos nosotras. Foco en la comunidad. La gestión de las violencias en áreas rurales generalmente tiene un enfoque centrado en la comunidad, por lo que aquí sí que todas las partes de la comunidad tienen un papel muy importante a la hora de poder transformar esta forma de relacionarnos y estas violencias integradas. Y aquí la utilización de proyectos integrales como es nuestra mirada para trabajar en estos territorios. Sobre todo esto, entrelazar los pocos agentes que puedan haber en el territorio para que puedan entre ellos coordinarse y sacar fruto de alguna forma de los pocos servicios que están. Nosotros somos un equipo de 4 personas, que podemos ser más en momentos determinados, pero que estamos trabajando en 9 comarcas. Me parece brutal porque es un tema de que no llegamos a ningún sitio más y está todo el mundo así. Y la figura de educadora en escuela faltan muchísimas cosas. Queremos entrar, pero no nos lo están poniendo fácil.
Y, vale, nosotras desde GR Feminista trabajamos desde el acompañamiento, no la revictimización, la no revictimización y el objetivo de dar autonomía a los centros donde entramos o a los sitios donde nosotros trabajamos mucho con ayuntamientos también. Entonces el tema es, yo te ayudo, yo te acompaño, pero la idea es que tú vayas solo, ¿vale? Porque sí que es verdad que en estos procesos puede haber esta infantilización de la que hablaba, en la que no acabas de soltar esta postura de víctima y nosotras acompañamos a este superviviente de lo que sea, de acecho escolar, de violencias en el ASI, de muchísimas cosas. Vale. Y ahora sí, os voy a explicar que el destape, los estudios hablan de que un 80% de los destapes se hacen a partir de los 30 años, cuando somos madres, ¿vale? Esto también es importante de saber, incluso yo creo que cuando hablamos de cifras nos dejamos a mucha gente que no lo destapa nunca. Además, ¿qué más? Cuando se nos junta en la cabeza abuso sexual, entorno familiar de confianza y un menor, nos estalla la cabeza. Todos nos queremos escapar de esta situación porque comporta que hay algo que a lo mejor yo como elemento de esta estructura no he hecho bien. Entonces, será responsabilidad de cada uno ver hasta qué punto quieres revisar, porque si no, eso continuará pasando. Si no lo has visto antes, continuará pasando sin que lo veas.